Bueno, estas uretritis pueden ser primarias o secundarias, eh, que las secundarias generalmente son debidas a sonda de permanencia o estrecheces y que pueden ser causados preferentemente por uropatógenos o estafilococos. Además de las causas infecciosas que ya citamos, infecciosa, bacteriana, parasitaria y fúngica, ¿verdad? Existen las llamadas cistitis, uretritis química o mecánica, inflamatoria no infecciosa, como la enfermedad de Ritter, de Becker y la de Wegener. Bueno, para su clasificación existen. Las clasificaciones tengan en cuenta que son más bien con fines didácticos y podemos clasificarlo en gonocóxica, clamidias, por gérmenes conocidos o gérmenes desconocidos. Bueno, las gonocóxicas, que un tiempo era la más frecuente, un proceso inflamatorio agudo de la uretra causado por el diplococo, gram negativo, Neisseria gonorrhoeae. Y desde el punto de vista epidemiológico, podemos hablar que la mayor parte de la uretritis gonocócica se adquieren durante el acto sexual. Hay evidencia también de que los gonococos pueden transmitirse no solo vaginal, sino también por sexo oral, cuando tienen infectada la faringe o por secreciones sin penetración. El hombre habitualmente corre el riesgo de infectarse en un solo episodio con una pareja infectada en 10% y en las mujeres es el 40%. El cuadro clínico habitualmente tiene un proceso de incubación, un periodo de incubación corto, con una media de 3 a 14 días, pero pueden ser tan cortos como 12 horas o tan largos como 30 días. Clásicamente, la uretritis gonocócica produce secreción uretral, disuria irritativa y secreción que suele ser mucopurulenta, aunque en ocasiones pueden presentarse escasa e incluso carecer de secreciones. Habitualmente estas bacterias invaden el epitelio columnar de la uretra. Pueden también estas uretritis complicarse con síntomas de epididimitis, proctitis o prostatitis asociadas. Las mujeres con más frecuencia son asintomáticas, pero puede tener molestia vaginal o pélvico o disuria, al igual que con el Chlamydia trachomatis. El epitelio vaginal es resistente a las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, pero el cuello uterino no. Puede haber acuérdense de que el canal endocervical del cuello uterino es un epitelio columnar. Entonces puede haber una secreción endocervical mucopurulenta. Tanto las infecciones sintomáticas como asintomáticas puede producir una enfermedad inflamatoria pélvica con todas sus complicaciones posteriores. La manifestación de la diseminación gonocócica son raras, como la artritis, dermatitis, meningitis o endocarditis. Pueden ver una secreción mucopurulenta en el varón. Entonces ahí tienen que tratar de diferenciar cuando dicen tengo una secreción
blanquecina, tienen que preguntar si la secreción es blanca como la leche o blanca como el agua, porque muchos le llaman al agua color blanco. Esta es una endocervicitis con un área mucopurulento, conjuntivitis por gonorrea. Bien, para el diagnóstico podemos recurrir a un Lanfroti de la secreción con presencia de diplococos gram negativos intracelulares reniformes dispuestos en pares, de ahí el nombre de diplococos. El cultivo específico para esta patología o este germen es el de Thayer-Martin. Debe ser solicitado este cultivo cuando hicieron un primer tratamiento empírico y la respuesta es dudosa. En cuanto al tratamiento, podemos hablar de la ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, dosis única. La característica del tratamiento de esta patología es dosis alta, o sea, una monodosis alta. Antiguamente, nosotros cuando encontrábamos una uretritis gonocócica, pensábamos más bien que podía haber una asociación con la sífilis, de ahí que nuestros tratamientos iban enfocados generalmente la asociación de una penicilina o una cefalosporina de tercera generación y que podríamos asociar a algún macrólido como la acitromicina o la doxiciclina, que es un derivado de la tetraciclina. Porque pensábamos que iba a haber, o sea, la asociación más frecuente teníamos de uretritis gonocócica con sífilis. Entonces, la ceftriaxona y los derivados de la penicilina. Pero actualmente la asociación va más con clamidias, con los molicutes o como el ureaplasma y micoplasma. De ahí que cambiamos nuestras asociaciones o nuestra medicación tratando de cubrir esas áreas, como los quinoleicos, las acitromicinas a alta dosis con una monodosis. Tener en cuenta que las quinolonas en Estados Unidos y en Europa, la recomendación actual es no usarlo a no ser que exista vida o muerte en casos muy especializados. Aquí seguimos usando como caramelos los quinoleicos por su alta relación con trastornos neurológicos. Pasamos a la uretritis no gonocócica. Como le había comentado, la uretritis actualmente en un alto porcentaje también son debidos a las bacterias que no sean gonococo, como micoplasma, ureaplasma, clamidia, con más frecuencia, y que en los últimos años aumentaron más que cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Y lo que siguen tan vigente y en alta incidencia es el herpes tipo 2 y las verrugas genitales. Desde aproximadamente 1972, la uretritis no gonocócica superó en frecuencia a las gonorreas,
Tener en cuenta que la uretritis no gonocócica puede tener complicaciones mayores que la de las gonocócicas. Bien, entre ellos también seguimos, en este caso, hablando de no gonocócica, entramos al mundo especial de las clamidias, con un periodo de incubación de 3 a 14 días. La mayoría de los varones y mujeres son asintomáticos. Aproximadamente el 50% de los hombres presentan síntomas, ¿verdad?, que pueden ser atribuidos a la uretritis, epididimitis y a la prostatitis. Bien, actualmente el Clamidia trachomatis es el causante más común de las epididimitis en los varones jóvenes. A diferencia de la uretritis gonocócica, la uretritis por clamidia tiende a ser una secreción más blanca con escaso contenido celular dentro, tiende a ser más transparente a la de la uretritis gonocócica, que es amarilla, purulenta, blanca, fétida. Las clamidias producen en escasa cantidad. Aproximadamente el 75% de las mujeres son asintomáticas y el 40% con infecciones no tratadas produce un síndrome inflamatorio o una enfermedad inflamatoria pelviana. Las células escamosas de este epitelio vaginal son relativamente resistentes a las infecciones por clamidia. Tener en cuenta que la clamidia trachomatis, igual que la gonorrea, atacan las células columnares, con el agregado de que las clamidias trachomatis se desarrollan o se multiplican intracelularmente. La cicatrización generalmente por ejemplo, la trompa de falopio por infecciones por clamidia puede producir un síndrome inflamatorio pelviano recurrente, estrecheces de la trompa de falopio, embarazo ectópico y dolor pélvico e infertilidad. Como pueden ver, con mucha imaginación y buena voluntad, la secreción por clamidia tiende a ser más purulenta. Si bien es cierto, produce una reacción inflamatoria, aquella no es tan significativa comparando con la gonorrea. Estas clamidias también se pueden transmitir al recién nacido durante el trabajo de parto por la exposición del cuello uterino infectado de la madre. Entonces, el recién nacido puede contraer una infección ocular, orofaringea, respiratoria, urogenital y rectal. Toda mujer sexualmente activa debe ser evaluada anualmente, por lo menos hasta los 26 años, que es la recomendación de la Sociedad Internacional de ETS. La conjuntivitis por clamidia trachomatis. Bien, el laboratorio se puede investigar a través de una inmunofluorescencia para clamidia trachomatis directa, a partir de un hisopado uretral o endocervical,
También se puede hacer un análisis de sangre en forma indirecta, con baja especificidad y sensibilidad. Existen otros estudios como el test de amplificación de ácido nucleico y actualmente también tener en cuenta el PCR para clamidia, que no lleva mucho tiempo de aparición. Como no aparecen en sus libros y en los textos más antiguos, no les cito. El PCR tiene una alta sensibilidad y especificidad. Bien, si el hisopado urechal con síntomas de uretritis tiene 4 a 5 polimorfos nucleares por campo o más de 20 leucocitos en el sedimento de la orina por primer chorro, está justificado tratar empíricamente como clamidia. Entre las alternativas de tratamiento para la clamidia podemos citar a la citromicina con 1 gramo vía oral en dosis única, la doxiciclina con 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, el etilsuccinato, tiene que ser etilsuccinato de eritromicina, 800 miligramos cada 6 horas por 7 días. Y la ofloxacina, 300 miligramos 2 veces al día por 7 días. La levofloxacina con 750 miligramos cada 24 horas por 7 días. Y tianfenicol, clorhidrato de tetraciclina, entre otros. En las embarazadas, como tenemos limitaciones para el uso de las tetraciclinas y los quinoleicos, la alternativa que tenemos es la eritromicina, como el etilsuccinato, nunca el estolato de eritromicina y las acitromicina. Otra alternativa, si bien es cierto, no tiene la sensibilidad de la eritromicina, es la amoxicilina, que es de 500 miligramos 3 veces al día durante 7 días. En estos casos, los pacientes deben atenerse a relaciones sexuales hasta que se complete tanto el tratamiento como el de su pareja, o sea, hasta que ambos hayan arrojado el control negativo. Habitualmente, cuando recurrimos a las tetraciclinas o las quinolonas, se aconseja digamos, un recultivo para que pueda asegurar la negativización. Se recomienda recultivo a las 3 semanas después del tratamiento de eritromicina, porque con la eritromicina, el etilsuccinato, son muy bajas, o sea, son más bajas en régimen y se usan en mujeres embarazadas, porque ella va a ser o sea, estos controles va a decidir si vamos a hacer un tratamiento, o sea, un parto vaginal o una cesárea. También tener en cuenta que existe un alto riesgo de reinfección y debe revisarse por lo menos 3 a 4 meses después del tratamiento. O sea, debe haber un seguimiento a estos. Bien, está también las uretritis por gérmenes conocidos, que en otras clasificaciones usan la uretritis inespecífica, en la que entraría el micoplasma, ureaplasma y las clamidias. Pero bien,
Sigamos con esta que iniciamos, en el que hablan por gérmenes conocidos y en el que se pueden citar al Trichomonas vaginale, Ureaplasma urealítico, Mycoplasma omnis, Staphylococcus o Candida albicans. Las tricomoniasis son causadas por el Trichomonas hominis, que se pueden encontrar como comensal en escasa cantidad en la vagina, la uretra, la glándula de Bartolino, las glándulas de Skene y la próstata. No infecta la boca y la prevalencia rectal es baja. El humano es el único huésped conocido de la tricomoniasis y el periodo de incubación varía entre 4 a 28 días. Las tricomoniasis son típicamente o generalmente asintomáticas, pero también puede producir síntomas de corta duración como la secreción, disuria irritativa o urgencia miccional. El 50% de las mujeres con tricomoniasis son asintomáticas y cuando estos síntomas están presentes, generalmente aparecen flujo vaginal espumoso, blanco, verde, maloliente, prurito y eritema. Otros síntomas están la dispareunia, dolor en hipogastrio, molestia suprapúbica y urgencia urinaria. Bueno, el examen clínico en las mujeres, como dije, puede o no revelarse, cuando revelan secreciones espumosas y característica de vulva de fresa, o sea, roja, congestiva, y el cuello uterino con un puntillado, como un puntillado rojo, sobrelevado y edematoso, y que hay que tener en cuenta que la sola inspección puede orientarnos al diagnóstico, pero no es específicamente el único medio a ser utilizado. Tener en cuenta también que el pH vaginal está elevado y que los protozoos, los protozoarios, que son de 1 a 4 veces el tamaño de las células de polimorfonucleares, también se pueden ver en frotis vaginal de montaje húmedo o en el examen microscópico de orina. En el hombre se puede hacer con cultivos de hisopado uretral, orina primer chorro o semen o un examen microscópico. El tratamiento, los regímenes recomendados son una dosis oral única de 2 gramos de metronidazol o tinidazol. Puede ser el régimen de 2 gramos de metronidazol, que también se puede usar durante el embarazo. Y el tinidazol todavía no fue estudiado en el embarazo. En caso de fracaso de tratamiento en mujeres no embarazadas, se recomienda un ciclo más prolongado de metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, y los regímenes de dosificación parece igualmente efectivo, pero los efectos secundarios, especialmente los gastrointestinales, son más comunes con la dosis única alta. También tener en cuenta que el momento que se usa metronidazol hasta después de la finalización de 24 horas y del 72 horas
para el tinidazol. Se debe realizar un control a los 5 y 7 días y a los 30 días que no se resuelven y se sospecha de un fracaso de tratamiento. Los molicutes, que son bacterias que se caracterizan por la ausencia de una pared celular, entre ellos se incluye serían la familia los micoplasmales, en el que se encuentra el Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis o Mycoplasma genitalium, que generalmente se consideran comensales del tracto genital tanto en varones como en las mujeres. Y se ha demostrado que al menos el 60% de las mujeres asintomáticas albergan ureaplasma en su tracto genital. Bien, estos microorganismos también pueden estar implicados en los casos de prostatitis crónica y que tienden a producir cuadros de urgencia, polaquiuria en mujeres, urgencia y polaquiuria, ¿verdad? Y hasta un 40% de los casos ocasionan la uretritis no gonocócica. Entonces las mujeres, especialmente las jóvenes, sexualmente activas, con síndrome de frecuencia, o sea, polaquiuria y urgencia, que pueden ir con o sin disuria irritativa y que tienen urocultivo negativo repetidamente, pueden beneficiarse con el cultivo y el tratamiento posterior por Mycoplasma ureaplasma. O sea, si ustedes tienen una paciente con síntomas de disuria, polaquiuria, urgencia miccional, los cultivos de orina arrojan todo negativo, entonces pueden recurrir a un hisopado uretral y cervical para Mycoplasma y ureaplasma. Bien, los molicutes habitualmente necesitan de cultivos especiales para su crecimiento. Por eso es que los medios de cultivos comunes se deben solicitar específicamente un medio de cultivo para estas bacterias. Cuando ustedes hicieron los primeros estudios para gérmenes comunes y no encontraron ningún resultado positivo y los síntomas persisten, entonces se pueden recurrir en el varón, por ejemplo, cuando se quiere estudiar toda la uretra anterior, se puede recurrir a un examen de orina primer chorro o mujer, un hisopado endouretral o endocervical. Bien, tener en cuenta que actualmente se volvieron bastante resistentes, pero siguen siendo sensibles a la tetraciclina, a la eritromicina y derivados, como la citromicina o la claritromicina. Actualmente, la terapia inicial recomendada es de doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas, o una dosis única de 1 gramo de acitromicina que puede repetirse después de 10 o 14 días. Otra alternativa incluye la eritromicina, el etilsuccinato, no soliciten el estolato, de 500 miligramos 4 veces al día, u ofloxacina 300 miligramos 2 veces al día por 10
a 14 días. Todas las parejas sexuales de los infectados deben ser evaluadas y tratadas y atenerse a toda relación sexual hasta que los controles arrojasen negativos. Bien, pasamos a la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana también, es causado por un crecimiento excesivo de Gardnerella, organismo anaeróbico y el Mycoplasma homini. También tener en cuenta el ureaplasma, o sea, los micoplasmales y las Gardnerella, que estos gérmenes también entran dentro de lo que sería el grupo del Mulicotes. Generalmente estos microorganismos como Gardnerella, los anaerobios, los microplasmales y la inhibición de la flora vaginal normal, o sea, la ausencia del lactobacilo. La causa de alteración de estas microflora no se pueden dilucidar aún, pero se creen que son debido a que el pH sube, y el pH generalmente sube cuando, por ejemplo, hay trastorno de la capa superficial que tiene mucho glucógeno de la vagina. Las pacientes pueden quejarse de una secreción vaginal maloliente, particularmente después de una relación sexual y con molestia inespecífica. Los factores de riesgo para la vaginosis bacteriana incluyen un mayor número de parejas sexuales, el exceso de higiene, no deberían usarse durante una higiene las duchas vaginales, y sangrado uterino anormal, por ejemplo, la menorragia o menometrorragia y tal, y el uso de anticonceptivos. El tratamiento deben evitarse factores que alteran la flora vaginal normal, como las duchas vaginales. No se ha demostrado que el tratamiento de la pareja sexual prevenga la recurrencia, ¿verdad?, en ensayos que se hicieron, y no se recomienda tratarlo a ciegas, a no ser que la pareja sexual refiera síntomas. Entonces se hace un control, porque el momento que son comensales son oportunistas. Entre la terapia recomendada incluye el metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, cremas de clindamicina al 2%, o sea, crema con 5 gramos por vía vaginal al acostarse durante 7 días, o gel de metronidazol al 0,75%, o sea, 5 gramos por vía intravaginal al acostarse durante 5 días. Y la terapia para recuperar el microbioma vaginal, o sea, la acidificación del medio y la recuperación de los lactobacilos. Y bueno, pasamos a la candidiasis vulvovaginal. Esta candidiasis vulvovaginal generalmente es causada por Candida albicans, es el tipo más común visto en el entorno clínico, pero también pueden existir otra especie de cándida que pueden causar la infección. El organismo, tener en cuenta que estos hongos están presentes en la vagina normal, aunque en escasa cantidad, así como se pueden encontrar en el varón en el surco coronal. La transmisión sexual con posterior
colonización es posible, pero deben existir factores predisponentes para esta infección, como ser cambios hormonales que resultan del embarazo o de la anticoncepción, el uso de antibióticos prolongado, corticosteroides sistémicos o antimetabolitos, por ejemplo, la quimioterapia oncológica. La candidiasis vulvovaginal complicada se define como una infección recurrente, grave, que ocurre generalmente en pacientes con inmunidad alterada o el embarazo, llámese inmunidad alterada, por ejemplo, en las diabetes, en los inmunodeprimidos o en aquellos pacientes en el que se alteraron la flora vaginal normal y la inmunidad local o el microbioma local está alterado. La característica es un flujo vaginal espeso y un curso generalmente se asocia con irritación vulvar y picazón. Los pacientes también pueden experimentar molestias vaginales, ardor, dispareunia, disuria en el introito vaginal. El diagnóstico puede confirmarse en todas las mujeres sintomáticas por la presencia de levadura o pseudohifa en un portaobjeto, ¿verdad?, de preparación húmeda o tinción de grano del flujo vaginal. A menudo las levaduras y las pseudohifas se ven mejor cuando se usa el hidróxido de potasio al 10%. El pH del flujo vaginal debe ser normal, o sea, mental, realizar un cultivo vaginal y se recomienda hacerlo en infecciones recurrentes. Hablar de infección o candidiasis vulvovaginal recurrente, estamos hablando de 4 o más episodios de sintomatológico por año. Y en el 10 al 20% se encuentran la candidiasis glabrata y otras especies candidiasis. En cuanto al tratamiento, podemos recurrir al butoconazol, al cotrimazol, al miconazol, al tioconazol, al fluconazol, ¿verdad? Y las preparaciones, tener en cuenta que las preparaciones vaginales pueden debilitar los preservativos, el látex de los condones pueden perforar fácilmente. Los agentes intravaginales que recetados incluyen albutoconazol, la nistatina, el terconazol, el bifonazol, o también se puede recurrir al fluconazol vía oral en dosis única. Y en las infecciones recurrentes se pueden, de las candidiasis vulvovaginales complicadas, pueden requerir un tratamiento más prolongado. Serían de 14 días de preparaciones vulvovaginales o vía orales de 10 a 14 días, o existen también la presentación del fluconazol de 150 miligramos semanal, más o menos por 4 semanas. Entre las uretritis por gérmenes desconocidos son procesos inflamatorios de la uretra en el cual no se consiguen identificar al germen y entre ellos podemos citar a la uretritis mecánica, herpética, asociadas a neoplasia uretral, asociadas a condiloma intrauretrales y la uretritis psicógena. En cuanto al cuadro clínico, la historia clínica es muy importante en cuanto a la uretritis mecánica,
frecuentemente es causada por, digamos, preferentemente por varones con cola de paja, en el que se ordena la uretra por alguna relación sospechosa, y las secreciones habitualmente son la transparente semejante a la clamidia. En cuanto a la herpética, es una inflamación uretral, ¿verdad? Y tiene que generalmente seguir la evolución también del herpes de la mucosa, ¿verdad? En el que habitualmente tiene un pródromo de un fiebre y decaimiento como cualquier fibrosis, seguido de dolor, y en este caso cuando es uretral existen pequeñas secreciones. Y la psicógena es un diagnóstico por exclusión, que habiendo agotado todas las posibilidades clínicas, laboratoriales o instrumentales, son los que quedan después de algunas relaciones y traumas post-uretritis. La neoplasia uretral y el condiloma uretral, ¿verdad? Son fenómenos raros que cursan casi siempre con obstrucción uretral y que pueden instalarse de forma progresiva o abrupta de acuerdo al crecimiento o al desarrollo de esta patología, y en el que modifica el chorro misional. Hay una disminución del calibre y la fuerza del chorro misional. El único medio de diagnóstico es la uretroscopía con biopsia. Lesiones distales cerca al meato se puede realizar una meatotomía y fulguración o aplicación de 5-fluorouracilo, y en las lesiones proximales, o sea, medio uretral, vulvar, o sea, uretra peneana y vulvar, a través de la endoscopía, la electrofulguración. Bien, vamos al gran mundo de las lesiones cutáneas o las lesiones, para ellos, primero vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a las definiciones. Las lesiones primarias cutáneas pueden ser planas como la mácula o mancha también quiere decir. Es un cambio de color que es plano, circunscrito y que se ve, pero no se palpa, y pueden ser pardas, azules, rojas o hiperpigmentadas. Las elevadas y sólidas, entramos a las pápulas, nódulos y placas, ¿verdad? Las pápulas son lesiones sólidas, sobrelevadas, de hasta 0,5 centímetros de diámetro, de color variable, y su origen puede ser epidérmico por proliferación epitelial o dérmico a causa de un infiltrado celular o depósito metabólico. Los nódulos también son lesiones sólidas elevadas, circunscritas, de más de 0,5 centímetros de diámetro, habitualmente localizados en la dermis o hipodermis, ¿verdad? Son tubérculos, que también es una denominación, una alternativa, una alterna. Las placas son lesiones sobrelevadas, superficial, menor que de menor extensión y circunscrita, de más de 0,5 centímetros de diámetro. Bien, las lesiones pueden ser de contenido líquido, como el caso de las vesículas, ampollas, pústulas y los abones o roncha. Las vesículas, para imaginarte, pueden ser las lesiones del herpes, son acumulaciones circunscritas de suero de hasta 0,5 centímetros de diámetro. Las ampollas son acumulación circunscrita también del líquido de más de 1 centímetro de diámetro,
y menor que 5 centímetros de diámetro, o sea, y la menor que 5 centímetros. Las más de 5 centímetros ya son flictenas. Y las pústulas, que son acumulación circunscrita de suero con contenido inflamatorio o detritos celulares, y cuando es infeccioso contiene microorganismos de diversos tipos. En este caso, por ejemplo, tenemos al molusco contagioso como ejemplo. El abón o roncha son placas eritematosas de consistencia firme ocasionada por infiltración de la dermis con líquido. Puede ser transitoria. Por ejemplo, el abón que vemos con mucha frecuencia cuando vamos a hacer una anestesia local de la piel, lo que hacemos son abones dérmicos. Otras lesiones cutáneas secundarias son las escamas, costras, erosiones y úlceras. Las escamas, exceso de célula epidérmica muerta por queratinización y descamación anormal. Las costras son acumulación de suero y detritos celulares desecados, bacterias o restos medicamentosos. Eso en el caso, por ejemplo, de una escoriación que nosotros tenemos en la piel por una caída, un raspón, ¿verdad? Se forman acumulación de cero, detritos celulares, desecado, bacterias, o cuando le aplicamos medicamentos, restos medicamentosos. La erosión o escoriación es una pérdida de sustancia focal de la dermis, una pérdida dérmica que no penetra más allá de la dermoepidermis y no deja cicatriz. A diferencia de la úlcera, que es una pérdida de sustancia dermoepidérmica y que cura dejando cicatrices. Otras lesiones secundarias pueden ser las fisuras, que son pérdida lineal de la epidermis y la dermis con paredes verticales y bien delimitadas. Las atrofias, depresión cutánea ocasionada por el adelgazamiento de la epidermis o de la dermis. Y cicatriz, formación anormal de tejido conjuntivo ocasionada por la lesión de la dermis. Y bien, entramos a una de las patologías bastante frecuentes, la dermatitis alérgica, en la que podemos citar a la dermatitis por contacto o irritativa y la dermatitis de contacto o por contacto alérgica. La por contacto es ocasionada, la que vemos generalmente en la balanitis o balanopostitis, y pueden ser de origen irritativa primaria, usado generalmente cuando uno se higieniza de manera intensa, violenta, cuando se quieren sacar algunos traumas de algunas relaciones sospechosas y que lleva a un desangramiento, cerosis, prurito, ¿verdad? Y la instalación del cuadro es progresiva y frecuentemente precedido, o sea, de una relación sexual. Cuando usamos productos como el alcohol, antiséptico, usamos DG6, muchos usan iodopovidona o infusiones por planta. Las dermatitis, siguiendo con la dermatitis, el diagnóstico es en base a la historia clínica y los agentes causales. Podemos recurrir cuando se vuelve muy frecuente a los test cutáneos para detectar el alergeno. El diagnóstico diferencial deben hacerse la dermatitis seborreica, psoriásica o fúngica, y el tratamiento en primer lugar es evitar la exposición,
Depende del tipo de eczema también, si es húmedo o agudo. Deben ser usados secantes, como el agua boricada al 3%, en compresa de 3 a 5 veces por día, de preferencia helada, y con la mejoría inicial o en caso de eczema seco, se puede utilizar antiinflamatorio como la pasta de agua, pasta de agua que habitualmente ocurre, que contiene agua, talco de Venecia, óxido de zinc y glicerina en partes iguales. Disminuye el edema, regula la oleosidad y previene la pérdida de agua. El tratamiento también podemos recurrir al uso de corticoides, que está indicado en casos muy intensos y que debemos tener en cuenta que estos pueden ser absorbidos. Cuando se prescribe algún vehículo oleoso, se deben tener cuidado el uso en la piel, porque estos vehículos oleosos impiden la pérdida, o sea, respirar al agua y puede provocar maceración de la mucosa o fisura, prurito y empeorar el proceso. Tener en cuenta y recomendar cuando se usan estos vehículos, usar en capas suaves lo mínimo necesario. El tiempo máximo de uso de cualquiera de estos tratamientos es de 7 a 10 días. Pues tener en cuenta que cuando se usa corticoides, la absorción es del 40 al 50 veces más cuando existen lesiones y se pueden absorber en gran cantidad. Se puede usar hidrocortisona al 1% o desonida al 0,1% en loción o crema son los más usados. La dermatitis seborreica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de placa bien delimitada, de color rosáceo, amarillento parduzca, con escamas finas del glande, que puede atacar también la región pubiana o preesternal, cuero cabelludo, cara, y el diagnóstico diferencial puede ser hecho con la psoriasis, ¿verdad?, o balanitis fúngica, para lo que debe realizarse siempre un examen micológico directo o biopsia. El tratamiento puede ser hecho con la aplicación de hidrocortisona o desonida. La psoriasis es una enfermedad con placa eritematosa, con escama de color blanco, plateado del glande. Pueden atacar también el prepucio o bien otras localizaciones típicas de los tegumentos, como las caras extensoras de los miembros, tronco, uña, cuero cabelludo. Ocurre de instalación lenta y gradual y en general sin prurito, o sea, sin síntomas. La confirmación es a través de la anatomía patológica. El tratamiento puede ser hecho con corticoides, coartar, calcipotriol, ¿verdad?, o el uso tópico de inmunomoduladores como el tracómilus, tacrolimus, pimecrolimus, o en forma sistémica el uso de retinato o inmunosupresores sistémicos en los casos muy graves y extensos. Esto son las lesiones de psoriasis en la región glútea, interglútea, en el glande, pene, escroto. La balanitis fúngica, que es ocasionada por candidiasis de instalación aguda o subaguda, generalmente asociada con diabetes mellitus, y el cuadro clínico típico se presenta como eritema y edema en la epidermis, que de color rojo vivo,
friable, que puede atacar también el glande, prepucio y pliegue. El diagnóstico diferencial debe ser hecho con la dermatitis seborreica, psoriasis, balanitis plasmocitaria o de Sun, y el tratamiento tópico antifúngico, fluconazol oral, itraconazol oral o 150 miligramos de fluconazol por día en dosis única. El proceso inflamatorio del glande y de la mucosa del prepucio por micosis. El líquen plano o líquen es una enfermedad inflamatoria no infecciosa del glande que se presentan como pápulas muy pruriginosas, aislada o agrupada con un patrón reticular o anular con ulceración o siniestra, ¿verdad? La patogenia del líquen plano parece relacionarse con una reacción autoinmune dirigido contra los queratinocitos basales que se expresan en autoantígenos alterados en su superficie. El diagnóstico puede ser confirmado por anatomía patológica y estas son las formaciones difusas reticulares que se presentan en el pene. El diagnóstico diferencial deben ser hechos con el carcinoma espinocelular, la enfermedad de Bowen, la sífilis secundaria, la psoriasis o el lupus eritematoso. El tratamiento debe ser hecho con corticoides tópico y sistémico, sedación del prurito con antihistamínico y en los casos más graves, retinoides sistémicos o inmunosupresores o inmunomoduladores. El líquen escleroso es una enfermedad inflamatoria crónica, 6 a 10 veces más frecuente en las mujeres que en los varones, y por lo general se presenta en el momento de la menopausia en las mujeres. El cuadro se caracteriza por la aparición lenta de lesiones peneanas, blanquecinas, endurecidas o de 1 o varios centímetros y que pueden poseer espículas, córneas palpables con piel normal a su alrededor, en el glande prepucio y surco balano prepucial. Pueden evolucionar a la balanitis serótica obliterante que puede llevar a la estenosis del meato, fimosis y dolor al acto sexual con fisuras y sangrado. El líquen escleroso también se vincula con el carcinoma espinocelular del pene, en especial con la variante de esta neoplasia al virus del HPV y pueden representar, o sea, es considerado una enfermedad premaligna. Son las lesiones características del líquen escleroso o la balanitis serótica obliterante. El diagnóstico diferencial tiene que ser hecho con el líquen plano, el vitiligo y la hipopigmentación postinflamatoria. El enfoque clínico y terapéutica es importante por el seguimiento debido a su asociación con el carcinoma espinocelular. Puede ser hecho con corticoides típicos, potentes, como el clobetasol al 0,05% y la postectomía es recomendable en caso de que aparezcan una fimosis inflamatoria. La linfocitis planocitaria, que es la de Zoom, es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida, de evolución lenta y poco sintomática. Típicamente ocurren en placas bien delimitadas
rojo, naranja y brillante con múltiples puntillados rojos. El diagnóstico diferencial es con la eritroplasia de Queyrat, que es considerada una lesión premaligna y exige biopsia. El tratamiento también es hecho con corticoides, en caso leve y con frecuente recidiva. La circuncisión también parece prevenir la aparición de la enfermedad y puede detener la curación, no obtener la curación. Estas son las lesiones características de la balanitis de Sun, que en el prepucio, perdón, en el glande y en la mucosa del prepucio. La balanitis erosiva ocurre en el 14%, en un cuarto por el 25% de los varones con síndrome de Ritter o Reiter, que es una enfermedad autoinmune con artritis, conjuntivitis, uretritis y balanitis, además de las lesiones cutáneas como la queratodermia blenorrágica. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico diferencial es con la dermatitis por seborreica o psoriasis. Las lesiones son rojo brillantes, cercadas por pápulas coalescentes en el glande y cuerpo del pene. El tratamiento de la enfermedad de Reiter es con corticoides sistémicos e inmunosupresores o moduladores. Estas son las lesiones de la balanitis circinada. El eritema pigmentario fijo, una erupción cutánea que aparece generalmente como una reacción a droga y que pueden aparecer en el mismo lugar cuando uno se expone a la misma droga sensible. Son generalmente debido a antiinflamatorios no hormonales, a la grisofulvina, antihelmíntico, sulfa. El cuadro clínico limitada cerca de 2 centímetros, pruriginosa, a veces bullosa, y que ocurre como 4 horas después de la exposición a la droga. Y el tratamiento es supresión de la droga o corticoides leves. Estas son las lesiones que se presentan en la balanitis, el eritema pigmentario fijo. El carcinoma espinocelular es una afección tumoral de instalación lenta, asintomática, y la forma más común de presentarse, primero como una lesión como la eritroplasia de Queyrat, que es un carcinoma in situ, también como una placa infiltrada indolora, a veces ulcerada, y generalmente en varones por encima de 50 años no circuncidados. El diagnóstico es siempre histopatológico. Es la lesión que pueden ver ligeramente sobrelevada o plana, y el diagnóstico diferencial puede ser hecho con el condiloma plano. Y bien, estas son las afecciones balanoprepuciales en general. Tener en cuenta, gente, así como resumen, a ustedes que van a ver bastante